Continuamos con este curso de sanidad interior, de cómo ser mejores cristianos, mejores católicos. Estamos viendo que sanidad interior básicamente es traer esas heridas que están allá en nuestro inconsciente, esos dolores que están allá en nuestro inconsciente a través del Espíritu Santo, para que los traiga a nuestra memoria y los podamos presentar a Jesús y Él los cargue, los lleve en la cruz del Calvario y nos va llenando de su amor, de su perdón, de su protección, de su disciplina. Porque recuerda, hermano, que el Padre nos va disciplinando a través el amor, a través de la disciplina, a través de las pruebas, tribulaciones que a veces permiten nuestra vida para que hagamos su voluntad. Entonces estamos en ese curso, vimos en la predicación pasada, vimos el área del Espíritu que tiene comunión e intuición y además tiene conciencia. Vimos que somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Vimos espíritu y vimos en la predicación pasada, vimos las 5 heridas de la infancia. No sé si te recuerdas cuáles son esas 5 heridas de la infancia, no sé si tienes alguna de ellas y en qué se manifiestan, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus frases, cuál es tu conducta. No sé si te identificaste con alguna de las máscaras. Si no te recuerdas, hermano, es necesario que vuelvas a revisar ese contenido. El día de hoy vamos a ver cómo no basta que nos encontremos en un retiro de evangelización con el Señor. No es suficiente una vida entera, hermano, muchas veces para que alcancemos ese ideal de nuestro Señor, que es que estemos inmaculados en el cuerpo, el alma y el espíritu, así irreprochables hasta su venida. Porque, hermanos, si no estamos irreprochables en cuerpo, alma y espíritu, probablemente nos perdemos de eso, de ese plan maravilloso de ese Padre bueno. Y eso lo hemos visto allá en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Recuerda, hermano, que Jesús quiere que alcancemos la talla adulta del varón perfecto. Él quiere que no nos conformemos con menos, hasta que todos creamos en lo mismo. Ese es el deseo de nuestro Señor, hermano. Y para poder hacerlo necesitamos la alabanza, la meditación bíblica, la oración, la asistencia a los sacramentos. Solo no podemos alcanzar la talla adulta del varón perfecto. Necesitamos conocer cómo fuimos formados, cuál es el plan de Dios para nuestra vida, para el ser humano, con qué armas contamos. Y para eso es que estamos viendo este curso, para ir ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual, para que seamos personas más felices y hagamos más felices a los demás, seamos mejores cristianos, que llevemos este mensaje de salvación a tantas personas que están perdidas, atadas a los vicios, atados a enfermedades, atados a falta de perdón, personas que no conocen aún a Jesús y muchas veces nosotros los hemos ahuyentado con nuestros malos comportamientos. Es un momento entonces para que ahí donde estás, hermano, yo te invito para que alabemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, para que lo adoremos, hermano. Adorar a Dios es quitarnos las coronas de soberbia, postrarnos a sus pies, ahí con los 24 ancianos, así como lo hacen ellos allá en la liturgia celestial, de la mano de María Santísima. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ese Padre y le decimos que lo declaramos como nuestro único y verdadero Dios, que quitamos todo ídolo para consagrarnos totalmente a Él y para proclamar sus maravillas como lo hace María Santísima. Y con los 24 ancianos le decimos a ese Padre que Él es digno de toda alabanza, adoración y gloria, y que es santo, santo, santo. Allá con la liturgia celestial, hermano, hagámoslo con Jesús, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, Señor de señores, el Verbo que se hizo carne, nuestro eterno y sumo sacerdote, el camino, la verdad y la vida, el agua que salta a la vida eterna. Hermano, ahí donde estás con Jesús, adoremos, alabemos a ese Padre bueno, hagámoslo con Jesús, que es nuestro Maestro,
y pidámosle a ese Padre bueno que nos llene de su Espíritu Santo, para que Él nos interprete las Escrituras, Él como el Maestro interior, Él como el Maestro de oración nos enseñe a llegar a ese Padre, que nos guíe, para que le podamos decir a ese Padre que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero sobre todo que es ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ese Padre glorioso, ese Padre que envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso es la razón de nuestra alabanza. Padre, derrama tu Espíritu Santo, te lo pedimos con María Santísima. Ven, Espíritu Santo, con intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres glorioso. Y con este canto, hermano, ahí a los pies de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, presentémosle nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Presentémosle nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestro dolor, nuestras heridas de la infancia, nuestros pecados. Él tiene poder para sanarnos, hermano. Es un momento de adoración, de alabanza, de pedirle a ese Padre que derrame su Espíritu Santo. Imagínate al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y están ahí sentados y nos están viendo a nosotros y se preguntarán, ¿qué querrán estos mis hijos? Yo mis brazos te entrego mi adoración. Digámosle, hermano, con nuestros labios que Él es santo, santo, santo. Con razón te alaban todos en el cielo, porque tú eres grande, porque eres maravilloso, porque eres glorioso, pero por sobre todas las cosas eres ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, que quiere que regresemos a la casa tuya, a la casa del Padre. Y ahí, hermano, donde estás, alabemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, y pidámosle que en el nombre de Jesús que derrame su Espíritu Santo. Y le vamos a decir así, con nuestras propias palabras, sin protocolo. Nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a ser guiados por el Espíritu Santo. Y le vamos a decir al Espíritu Santo con nuestras propias palabras. Dile que te llene tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Preséntale hoy, hermano, el área de tu espíritu, que te dé una intuición, que te dé palabra ahí en tu espíritu, y que tú puedas tener una comunión con Él, y que venga a sanar tu conciencia, para que siempre decidas el bien. Pídele que te purifique, te limpie, te lave, te renueve. Es un momento de restauración, hermano, donde estás entonces, con tus propias palabras. Abre tus labios, hermano. Es un momento de que el Espíritu Santo, recuerda que Él es el que trae sanidad. Él es el que nos hace ver a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él es el testigo. Él no trae un mensaje propio, Él viene a hablar de Jesús. Así como Jesús no tenía un mensaje propio, venía a hablar del Padre. El Espíritu Santo nos hace que nos apropiemos de los méritos de Jesús, para que los méritos de Jesús nos justifiquen, nos sanen, nos limpien, nos purifiquen, nos hagan criaturas nuevas. Digamos al Espíritu Santo que nos purifique con la sangre de Jesús, que nos lave, que nos limpie, que venga a purificarnos, que venga a quitar todo pecado, toda mancha, que venga como un viento huracanado y se lleve todas esas cosas que no son adecuadas, que quite esos pensamientos inadecuados, que venga a restaurar nuestra alma. El día de hoy vamos a conocer lo que es el alma. El alma está compuesta por una voluntad, por una inteligencia, por emociones, pero también tiene un consciente y un inconsciente, y es esa área que no ha nacido de nuevo, hermano. El Espíritu sí fue activado en el bautismo a través del Espíritu Santo y la gracia,
pero nuestra alma necesita ser sanada, necesita ser restaurada, necesita ser renovada, transformada, quebrantada. Hoy, Padre Celestial, abre nuestros corazones, abre nuestra vida para que podamos conocerte, podamos conocernos a nosotros mismos y podemos ser restaurados. Ahí, hermano, donde estás, que ese sea tu deseo hoy, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, conocer al Padre. Y entonces, hermano, donde estás ahora, saca tu palabra en Efesios 4:11 al 13. Ahí en Efesios 4:11 al 13. Recuerda que el plan de Dios es que tú y yo alcancemos la talla adulta del varón perfecto. Y mira lo que dice Pablo a los Efesios. Ahora esos Efesios contemporáneos somos nosotros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Palabra de Dios. Mira, hermano, aquí en este texto de Efesios 4:11 se nos dice que todos, para que todos creamos en lo mismo. Ese es el deseo de nuestro Señor y alcancemos la talla adulta del varón perfecto. Hermano, recuerda que sin santidad nadie verá a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira, hermano, como también Romanos 8:29, Él quiere que nosotros seamos como Jesús. Romanos 8:29 es un texto que tú y yo necesitamos conocer. Recuerda que la palabra es esa espada de doble filo que entra hasta las profundidades de nuestra alma, de nuestro espíritu y a las coyunturas, a los tuétanos ahí. Y va a ir a discernir los pensamientos, nos va a decir cuáles son los pensamientos que tenemos que pensar. Y hermano, por eso dejó su palabra. La palabra es la verdad, Jesús es la verdad, la palabra es Jesús que se hizo carne. Y mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo el Padre nos ha predestinado desde antes de la creación del mundo para que seamos la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos nosotros, hermanos. Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, y Él es nuestro eterno y sumo sacerdote. Imagina que Él está allá en el lugar santísimo y está clamando misericordia por nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros ahora, hermano, que ya conocemos a Jesús, ya no nos mira a nosotros como pecadores, sino que nos mira por el sacrificio de Jesús, el filtro de Jesús, porque Él quiere, Él ya nos mira como parecidos a Jesús. Ese es el plan de Él. Él ha confiado que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la iglesia, nosotros nos vayamos santificando día con día. Es que, hermano, el Señor quiere que gocemos de una vida abundante, pero Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Él es nuestro adversario. Hermano, tenemos tres enemigos, básicamente tenemos tres enemigos, no sé si te recuerdas. Tenemos al mundo, un mundo contaminado, el mundo, hermano, no es el globo terráqueo, sino el mundo es toda esa corriente que no cree en Jesús, hermano. La sociedad occidental fue rescatada por Jesús como ese nuevo pueblo de Israel para llevar las maravillas de nuestro Señor a todas las naciones, y ahora esa gran sociedad occidental, hermano, se ha perdido. Ya aparece la gran Babilonia, esa gran sociedad que aquellos europeos que enviaban misioneros, hermano, ahora son los principales promotores de la ideología de género, de la eutanasia, de todas esas cosas en contra del conocimiento de Dios. Nosotros, en lugar de llevar los mensajes de salvación a los hindúes, a los chinos, a los budistas, nos hemos dejado contaminar con la nueva era,
con meditación trascendental, con zen, con karate, con toda esa ideología que llevan a la reencarnación, con tanta brujería, con tanta adivinación, con toda esa nueva era, nos hemos contaminado y le hemos abierto puertas al enemigo. El enemigo, hermano, es otro de los enemigos, es Satanás, que viene a robar, a matar, a destruir. Él primero nos tienta. La principal arma de él es la tentación, porque sabe que morimos cuando pecamos. Nos puede oprimir y también, si le damos permiso, hermano, nos puede también poseer si le abrimos puertas. Tantas personas que han hecho pacto, y todo eso vamos a ir viendo paulatinamente a través del curso. Y también tenemos nosotros, ¿te recuerdas, hermano, que lo que nació de nuevo del agua y del espíritu es nuestro espíritu? Pero nuestra alma necesita ser regenerada, porque el alma le da mensajes al cuerpo a través de los sentidos. El cuerpo también le va a llevar información a la inteligencia, para que esa inteligencia que no ha sido renovada le dé mensajes a la voluntad, que la voluntad, básicamente la voluntad es el área donde nosotros decidimos, donde nosotros elegimos salvarnos o no salvarnos, donde decidimos seguir a Dios o seguir al enemigo. Y además las emociones que Dios ha puesto ahí en nuestra vida, pero han sido lastimadas a través de heridas de la infancia. Le hemos abierto puertas al enemigo, hermano, a través de las heridas de la infancia, que muchas veces vienen desde el vientre materno, a través de maleficios, a través de la nueva era, a través del ocultismo, a través del pecado, a través del resentimiento, a través de la falta de perdón. Hemos abierto puertas al enemigo que nos zarandea, hermano, y hoy esa es una batalla espiritual, como lo dice San Pablo. Estamos en una batalla espiritual en donde ya sabemos que Jesús ha ganado, pero nosotros necesitamos conocer cuál es el mensaje de salvación y cuáles son las armas con que contamos. ¿Y a qué tenemos derecho? A la gracia, al Espíritu Santo, a los santos, a los ángeles, especialmente al ángel Miguel y sobre todo a María Santísima. Es la capitana del ejército de Dios. Ella fue importante en la primera venida de Jesús, en la llegada a la plenitud de los tiempos, pero también será importante en su segunda venida. Y en el corazón inmaculado de María Santísima nosotros tenemos que irnos santificando, porque el rezo de María Santísima es que busquemos a Jesús, y ha formado un movimiento sacerdotal mariano con los mensajes que le daba al Padre Gobi. Hermano, si tú no conoces el movimiento sacerdotal mariano y los mensajes de Fátima, hermano, es necesario que te vayas preparando, capacitando, conociendo cuál es el papel de María Santísima. Entonces, hermano, cuando no hemos sido sanados totalmente, recuerdo que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, y no vamos dando pasos hacia el Señor, perdemos esa bendición que Él quiere, y eso lo dice Juan 10:10, en donde dice que el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Palabra del Señor. Mira, hermano, qué maravillosa es la palabra. Y es que el Señor nos ha salvado del poder de Satanás y nos ha llevado al reino de su Hijo. Ahora, gracias a esa sangre preciosa, nosotros ya no somos esclavos, sino que somos libres. Él nos ha dado un espíritu de adopción, nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos guíe, para gozar en esa libertad que Dios quiere darnos en Jesús. Y eso lo dice Colosenses 1:12, hermano, Colosenses 1:12 y 13. Recuerda que la fe nace de oír la palabra, hermano, conociendo quiénes somos nosotros, hermano, nuestra identidad, nuestra aceptación va a ir ganando, y de esa forma vamos a ir sanando integralmente, ya que las heridas, como vimos en la predicación pasada, van formando fortalezas en nuestra mente y nos van derrotando. Son las áreas, esas puertas abiertas donde el enemigo puede a nosotros oprimirnos, hermano, nos puede oprimir a través de enfermedades psicosomáticas. Y entonces, hermano, Colosenses 1:12, 13 dice: y den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo San Pablo brillantemente nos dice que Jesús nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si tú, hermano, todavía no estás en el reino de Dios, en el reino de la luz, ese es el momento para que vayas saliendo tu corazón, porque
para que no seas solamente un religioso más, hermanos. Recuerda que los fariseos eran religiosos, pero no lograron conocer a Jesús. Y es que la salvación, hermano, no es por lo que tú hagas, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Solo acepta su misericordia y decide ir transformando tu mente, renovándola, para que tú sepas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Qué bendición, hermano, entonces ya no estar bajo el reino de las tinieblas, ya que el ladrón viene a robarnos la bendición de Dios y lo hace a veces provocando desconfianza en ese Padre amoroso, en ese Padre que ha dicho que suplirá todas nuestras necesidades, y eso lo dice Filipenses 4:19. Mira, hermano, cómo lo dice San Pablo, que nuestro Padre va a suplir todas nuestras necesidades, y lo dice así: por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso es ese Padre. Y es que el enemigo es un ladrón. Yo quiero, hermano, para que vayamos entendiendo, para ver la predicación de hoy, que vamos a hablar del alma. Recuerda que en la predicación pasada hablamos del espíritu. Para conocer cómo estamos formados de esa manera tripartita, vamos a ver una parábola. Y la parábola se llama la parábola del ladrón. Imagina, hermano, que una familia que puede ser tu familia decide construir una casa de 3 niveles y para realizarlo contrata a un albañil. Ese albañil, el arquitecto, piensan, hacen los planos, y cuando están haciendo los planos empiezan a poner en el primer nivel y dicen: voy a dejar algo falso aquí en este primer nivel, porque voy a regresar después, cuando ya esté habitada, y voy a ver qué me robo. Y va pensando en su plano y le dice: en el segundo nivel voy a dejar también algo malo, pero lo voy a dejar de tal forma que nadie se dé cuenta. Cuando ya está habitada la casa, él regresa de noche, ya cuando ha construido la casa de tres niveles, y ya está habitada la casa, ya los dueños se fueron a vivir ahí, regresa de noche ese arquitecto, ese ladrón, y empieza primero haciendo un agujero, hace un poco de bulla al realizarlo, pero para que no se escuche, lleva unos ratones para que los ratones distraigan de ese ruido, y la familia allá adentro oye el ruido, y la esposa le dice a su esposo: tú no sirves para nada, te dije que pusiera las trampas para ratones, pero no lo hiciste bien, es que tú no haces nada bien. Y empiezan a pelearse, mientras el ladrón prosigue con su plan, sigue robando, y hay una pelea ahí en la familia. A los días siguientes regresa ese ladrón para continuar con el hoyito que ya empezó, y empieza a robar lo que puede alcanzar con sus manos. Se va llevando relojes, billeteras, todas las cosas pequeñas que quepan ahí en ese agujero que va haciendo día con día. Al día siguiente empiezan nuevamente a pelearse por las cosas perdidas, y mientras tanto el ladrón sigue llevándose las cosas, la familia cada día se vuelve más conflictiva. A la semana siguiente unos vecinos le dicen al dueño: dice usted que hay un ladrón que se mete por atrás de su casa, ya lo hemos visto todas las noches, llega. Y entonces el dueño, enojado, le responde: yo no creo en los ladrones, usted. Además tengo un personal de seguridad y duermen dentro de las habitaciones, yo estoy bien protegido, yo no tengo miedo. Y así van pasando los días, el ladrón sigue llevándose cosas, los esposos se culpan, se pelean, hasta que una noche regresa el ladrón con otros compañeros, ya va viendo que la gente de ahí no hace caso, atan a los dueños, atan a los vigilantes y se apoderan de las cosas más valiosas que tiene esa familia. Y es que todo esto se pudo haber evitado si el dueño hubiera hecho caso a los vecinos, si no se hubieran peleado con su esposa, si los policías hubieran estado afuera cuidando y no allá adentro dormidos.
Hermano, lo mismo le pasa a la persona, a nosotros, cualquiera de nosotros, que por tener traumas en la infancia o por tener pecados generacionales, vamos dejando abiertas las puertas para que el enemigo entre y empiece a gobernar nuestra vida. Imagínate, hermano, que esos 3 niveles de la casa significan: el primer nivel es el cuerpo, en el segundo nivel vive el alma y en el tercer nivel vive el espíritu. Recuerda que el espíritu, cuando hace contacto con el cuerpo, ahí forma el alma. Y aunque no vamos a ver el día de hoy el cuerpo también tiene 3 habitaciones. Ahí está el cerebro, están los sentidos y todo el resto del cuerpo. Y cada una de esas áreas del cuerpo puede dañarse por una mala alimentación, por falta de ejercicio, por estrés, por descuido nuestro. Tantas cosas que pueden enfermar nuestro cuerpo, hermano. Hay tanta obesidad, tanta enfermedad metabólica, tantas enfermedades que pudieran evitarse si comiéramos adecuadamente, si perdonáramos, si ya no viviéramos tan estresados, si descansáramos. Y también el alma, hermano, ¿te recuerdas que el espíritu también tiene sus habitaciones? El espíritu tiene la intuición, tiene el área de la comunión o adoración, tiene el área de la conciencia y también tiene ojos y oídos espirituales. Y el alma tiene la voluntad, también tiene el área del lenguaje, el área de la inteligencia, el área de las emociones. Y los psicólogos dicen que hay un inconsciente en donde se guardan todas las cosas que se van reprimiendo, las cosas dolorosas para protegernos se guardan en el inconsciente y pareciera como que no existieran, pero se van manifestando con complejos, se van manifestando con máscaras, con pensamientos, con emociones, con conductas inadecuadas. Existe un consciente y existe también un subconsciente. Entonces, hermano, recuerda que somos tripartitos, tenemos un cuerpo que a su vez se va subdividiendo. Yo te he enviado el PDF para que lo revises. El alma que básicamente tiene la voluntad, tiene la inteligencia y tiene las emociones. Y el espíritu que tiene la percepción interior o intuición, la conciencia y la comunión. Recuerda que el Espíritu Santo nos va guiando a los hijos de Dios y podemos tener una gran comunión con Él. En la predicación pasada vimos el área del espíritu. Hoy vamos a ver entonces el alma, cómo está conformada. Recuerda, hermano, insistimos mucho en que somos seres tripartitos con espíritu, con alma y cuerpo, y estos deberán estar inmaculados hasta la venida del Señor. El día de hoy entonces vamos a ver el alma. El alma es el asiento de la voluntad. Ahí están las emociones y está la inteligencia. Hermano, el alma es esa parte que no nace de nuevo. Hermano, grábate esto. El alma no nace de nuevo. Necesita ser transformada, necesita ser renovada. Solamente en el bautismo, hermano, nace nuestro espíritu. Ahí el Espíritu Santo, la Trinidad y la gracia vienen a activar al espíritu. Pero nuestra alma, hermano, en donde está nuestra voluntad, están las emociones, está la inteligencia. Eso necesita ser sanado y para eso existe también, hermano, la sanidad interior, pero sobre todo está la gracia que está especialmente a través de los sacramentos. Hermano, una buena confesión puede sanarte. La asistencia a la Eucaristía, la asistencia a todos los sacramentos y la oración, la meditación bíblica, María Santísima, hermano, son las principales fuentes de gracia. Esta, hermano, entonces el alma es la parte que no nace de nuevo, necesita ser por tanto renovada, necesita ser transformada. Más adelante, hermano, vamos a ir estudiando detalladamente en qué consiste la voluntad, las emociones, la mente, pero antes es necesario que conozcamos a fondo cómo opera nuestra alma. Cuando nacemos de nuevo, hermano, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Somos hijos de Dios, ya nuestro nombre está escrito allá en el libro de la vida, pero nuestra alma no es cambiada.
esa alma necesita ser renovada, necesita ser transformada. Ahora bien, entonces, hermano, como nuestra alma, que tiene voluntad, emociones y mente, no nació de nuevo, ¿qué hacemos entonces con el alma, hermano? ¿Qué crees tú que necesitamos? El alma necesita dos cosas. Saca tu cuaderno, hermano. El alma necesita dos cosas. Necesita ser transformada y necesita ser renovada. Y para eso, hermano, yo quiero que saques tu palabra hoy en Romanos 12, 1 al 3. Romanos 12, 1 al 3 nos va a decir cómo el alma necesita ser renovada. Mira, hermano, cómo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mira, hermano, lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo este texto ya lo vimos en la predicación primera, cómo no tenemos que adaptarnos a los moldes del mundo actual, porque el mundo, hermano, tiene una ideología diferente, es una ideología atea, anticristiana. San Pablo nos dice a nosotros, que somos los romanos contemporáneos, que vayamos renovando, transformando, renovando nuestro entendimiento. El entendimiento, hermano, es la inteligencia, es la mente, y eso lo vamos a ir logrando a través de ir sacando esas fortalezas, esos pensamientos que se han arraigado ahí en nuestra inteligencia. Necesitamos irlos sacando, hermano, utilizando la gracia, utilizando la palabra para ir sanando las heridas de la infancia, esas heridas que nos hacen que pensemos de una forma diferente, y el enemigo va formando verdaderas fortalezas y va a ir formando argumentos, va a ir formando pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios, y que necesitamos, como dice San Pablo en 2 Corintios 10:5, llevar a los pies cautivos esos pensamientos a los pies de Jesús, para que podamos ir renovando nuestro entendimiento, hermano. Es necesario entonces renovar y transformar nuestra alma, y por esta razón, porque no nació de nuevo en el bautismo el alma, hay muchos católicos que todavía tienen y tenemos heridas emocionales, tenemos malos pensamientos, tenemos deseos de no hacer la voluntad de Dios, y muchas personas se confunden porque no saben con certeza si han nacido de nuevo, porque piensan que aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer, y realmente lo que necesitamos, hermano, entonces es renovar nuestra alma, y eso se va logrando a través de la palabra y la sanidad interior, y a través de la liberación. Es que la mayor parte de los problemas de nosotros los creyentes, de nosotros los católicos, hermano, están en nuestra alma, es decir, en nuestra voluntad, en nuestras emociones y en nuestra mente. Yo no sé, hermano, si has escuchado que existe un nuevo nacimiento. Eso nos lo dice San Juan en capítulo 3, versículo 3 al 7, en aquel diálogo de Jesús con Nicodemo, en donde le dice, Jesús le responde a Nicodemo, le dice: de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, hermano, aquí Jesús le dice a Nicodemo, que somos nosotros ahora, que es necesario que nacer de nuevo. Para entrar a ese reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y como Nicodemo también le vamos a hacer la pregunta y le decimos: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y mira, hermano, cómo nos responde Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mira, hermano, como Jesús nos dice, y ya vimos, hermano, que el Espíritu es el que nace de nuevo ahí en el bautismo, pero quedó un pecado, quedó una debilidad, hermano,
que nuestra iglesia le llama la concupiscencia. La concupiscencia es esa debilidad que quedó ahí como consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres. Esa concupiscencia es una debilidad, como decía Pablo, que conociendo el bien deseo hacerlo, pero no puedo hacerlo. Es que, hermano, esa concupiscencia, esa carne nos va arrastrando a nosotros a actuar según esa alma que necesita ser transformada, y eso es lo que entonces lo que significa el nuevo nacimiento. Ya es que hay católicos que no hemos entendido que lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos va enseñando que cuando nosotros recibimos a Jesús desde el bautismo, pero especialmente en la confirmación, hermano, donde nosotros ya con nuestra conciencia, con nuestra fe propia, aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, y se derrama el Espíritu Santo. Nuestro espíritu ahí nace de nuevo, se activa, pero nuestra alma no se activa. Y la palabra de Dios nos va enseñando que el espíritu y el alma son diferentes. ¿Te recuerdas, hermano, de aquel texto de 1 Tesalonicenses 5:23, en donde hay un espíritu, un alma y un cuerpo? Y también aquel texto de Hebreos 4:12, en donde dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y atraviesa el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, hermano? Aquel texto de Ezequiel 36:26, hermano, es un texto maravilloso, un texto en donde revela qué es lo que sucedió en nuestro bautismo. Lástima que éramos niños, porque no pudimos ver lo que sucedió ahí, hermano, pero sucedió algo maravilloso. Mira lo que sucedió allá en el bautismo. Esa promesa que Dios le hizo a Ezequiel en el Antiguo Testamento se cumplió en nosotros, hermano, en el nuevo pacto, con la sangre de Jesús, con la muerte de Jesús, con los méritos de Jesús. Nos apropiamos en el bautismo, somos sepultados, hermano, ahí en los méritos de Jesús, en la muerte de Jesús, y resucitamos a una vida nueva. Y entonces tenemos ese nuevo nacimiento. Se activa nuestro espíritu, hay comunión, Él nos empieza a guiar a través del Espíritu Santo, nos da su gracia, que poco a poco vamos a ir viendo, hermano, la gracia, cómo va actuando en nuestras potencias del alma y las del espíritu. Y mira qué dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Palabra de Dios. Mira, hermano, ese texto hay que preguntarle a Dios qué nos quiere decir. Hermano, mira todo lo que sucedió en el bautismo, cómo ahí, sin ese corazón de carne, hermano, sin ese espíritu nuevo, sin que nos quite ese corazón de carne, esa concupiscencia, ese pecado, hermano, si no somos transformados, no vamos a poder ser esas nuevas criaturas, no vamos a poder crecer espiritualmente, siempre vamos a estar ahí con esos vicios de la carne, arrastrados por el pecado. Ese nuevo nacimiento, hermano, entonces nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. ¿Recuerdas, hermano, la comunión? Nos permite conocerlo a Él, conocer su voluntad. Y es que, hermano, mira, Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Palabra de Dios. Mira, hermano, nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores también, como lo dijera Juan 4:23. Ese nuevo nacimiento, hermano, es necesario. Si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, hermano, muchos católicos, como ese sacramento funciona, pero no lo todo ese efecto no llega a nuestra vida, porque nuestros padres, hermano, todos los sacramentos los estamos haciendo de una manera religiosa nada más, así como dice el Padre Guayo. Y entonces, en conclusión, hermano, hay muchos creyentes, muchos católicos, que tenemos que pasar por ese proceso con la profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesús en la cruz fue más que suficiente, hermano, para liberarnos y sanarnos de las heridas del pasado. Todo eso fue suficiente, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento, hermano, a través de la palabra. Y es que el alma
es desobediente, es egoísta, es jactanciosa, es ególatra, es rebelde, es orgullosa, es arrogante, y esa naturaleza necesita ser renovada, necesita ser transformada. Hay dos tipos de vida, hermano, entonces, la vida del Espíritu, nos dice San Pablo, que en el griego original, hermano, la vida del Espíritu lo ponen con la palabra zoe, con Z, zoe, y la vida del alma, como psique, de ahí viene la palabra psique como psicología, hermano. La vida del Espíritu es entonces una de las vidas que hay, y está la vida del alma, la vida de la carne. El alma necesita ser cambiada, si no, no vamos a poder disfrutar la vida abundante que Dios quiere darnos. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. Y el Salmo 103, hermano, Salmo 103 del 1 al 3, en ese texto, hermano, vamos a fijarnos cómo el salmista nos invita a nosotros que le digamos a nuestra alma, hermano, que le digamos a nuestra alma que bendiga y que reconozca todos los beneficios que el Padre ha hecho en nuestra vida, porque ella no lo va a hacer, hermano. Necesitamos ir renovando esa alma, necesitamos ir renovando nuestra alma, y mira cómo lo dice el salmista, cómo tenemos que darle órdenes a nuestra alma para que lo haga. Y dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mira, hermanos, es Salmo 103, hay que memorizarlo. El alma entonces debe estar bajo el control del Espíritu renovado en Jesús. Entonces hoy es el momento, ya conociendo esa introducción del alma, vamos a ver la primera área del alma, que es la voluntad. La voluntad, hermano, es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. Es que el ser humano es un agente moral. Somos libres de escoger entre el bien o el mal, nadie nos obliga. Y la voluntad es esa fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos, las pasiones y las emociones. La voluntad de nosotros, hermano, es esa área que trabaja en conjunto con nuestra mente y con nuestras emociones. La voluntad es en donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Es que el ser salvo o condenado no depende de Dios, sino depende de nosotros, porque es un acto de la voluntad propia recibir a Jesús o rechazarlo. Es con la voluntad entonces que el hombre, nosotros, hermanos, decidimos rechazar, recibir, escoger o desechar algo, y esto incluye también nuestros pensamientos, las pasiones y las emociones. Necesitamos renovar esta voluntad, hermano, para que sea fuerte y pueda rechazar o escoger los pensamientos, para que se vayan alineando los pensamientos de Dios y no los pensamientos del hombre. Así como lo dijo Jesús a Pedro: ustedes no piensan como Dios, sino piensan como hombres. Así nos dirá a nosotros también Jesús, hermano. Para poder hacer eso necesitamos renovar esa voluntad. Es que nosotros tenemos una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. Decidimos servir a Dios o al diablo. Por eso, hermano, es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. Con la voluntad se va formando lo que pensamos, y según nuestra vivencia en el ambiente donde nos desarrollamos emocional y culturalmente. Por eso es que las emociones, esas heridas y esa educación religiosa o esa educación allá en nuestros primeros años nos van formando una voluntad que sea fuerte o no tan fuerte, y todo eso va determinando lo que vamos a hacer nosotros ya en la etapa adulta, como lo hemos estado viendo con esas heridas de la infancia. El hombre, hermano, no regenerado, ese hombre que no
ha aceptado a Jesús como Señor, como su Salvador, que no vive esa vida cristiana como debe ser, sino como una mera costumbre, siempre se va a ir inclinando a pecar contra Dios. Hermano, entonces la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad, y la palabra de Dios nos dice en la pluma de San Pablo: el alma que pecare ciertamente morirá. Y entonces, ¿por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad, hermano? Es que la mente que tenemos, nuestra inteligencia no renovada, recuerda que ahí en la mente, en la inteligencia, se van formando los pensamientos, y esos pensamientos son enviados constantemente a las emociones que no están sujetas al espíritu, y entonces la mente y esas emociones van tratando de seducir nuestra voluntad. Y por esta razón, hermano, nosotros no podemos parar de hacer las cosas que sabemos que son desagradables ante Dios, y necesitamos ir renovando nuestros pensamientos, fortaleciendo nuestra voluntad, quebrantándola, adecuándola a la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, hermano, y no es nuestra propia voluntad, porque si dejamos que nuestra voluntad escoja las cosas, va a escoger lo que nuestro yo hace y no lo que nuestro Padre Celestial nos propone a través de su palabra. Es que Dios ha puesto en nuestra vida una barrera que Él mismo no puede traspasar, hermano, y esa se llama voluntad. Él nos da ese libre albedrío. Esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo. Y si el enemigo, hermano, gana terreno en nuestra vida, es porque nosotros con nuestra soberana voluntad se lo hemos permitido. Y es que entonces la voluntad de nosotros, hermanos, se divide en decisión. Ahí están las intenciones, los propósitos. Ahí elegimos y deseamos. Es ahí donde se originan entonces las decisiones, las intenciones, los propósitos. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión humana, hermano. Cuando un católico no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué necesidad tenemos entonces de renovar, de lidiar con esa voluntad que ha sido viciada por las heridas de la infancia, por los traumas, por pactos, por el ocultismo, por puertas que hemos abierto, por una educación religiosa inadecuada, por una educación mala en nuestra familia, por una sociedad atea? Todo eso va moldeando nuestra voluntad y necesitamos nacer ahí, hermano, del alma, porque no nació en el bautismo, ahí solo nació nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita ser rendida, quebrantada, vaciada. Y entonces, una de las formas para tratar nuestra voluntad es rendir nuestra propia voluntad, y la palabra de Dios habla de ciertos términos que nos van enseñando cómo es rendir nuestra voluntad. Es un acto de elección, y la palabra de Dios va a ir diciendo cómo podemos rendir nuestra voluntad, y lo va a hacer con palabras. Tal vez tú vas a escuchar palabras como renunciar. Renunciar es una palabra que significa estar muerto a algo. También lo va a decir como despojarse. Despojarse quiere decir que como deshacernos de algo malo, como lo es el viejo hombre, por ejemplo. Y mira, hermano, cómo lo dice Efesios 4, 22, 24. Estamos viendo cómo lidiar entonces, cómo renovar nuestra voluntad, hermano. Recuerda que ahí es donde tenemos la capacidad para escoger, para decidir. Ahí está donde podemos hacer los propósitos, donde podemos hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué necesidad tenemos de rendir nuestra voluntad a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso? Efesios 4, 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo necesitamos despojarnos de ese viejo hombre que tiene una inteligencia, que tiene pensamientos y fortalezas que van en contra del conocimiento de Dios, han sido viciadas por la educación y por los traumas de la infancia. Está viciado por los deseos engañosos, y ahí San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente.
ahí nuestra mente, hermano, para que tengamos buenos pensamientos y los pensamientos tienen que ser así como Dios piensa y tenemos que vestirnos de ese hombre nuevo, creado según la justicia y santidad. Allá en el paraíso, hermano, se perdió esa justicia, esa santidad, la verdad. También se perdió la gracia, se perdió la inmortalidad y varios dones, como lo vamos a ir viendo paulatinamente. También otra palabra que se usa para rendir nuestra voluntad es quitarse. Eso lo dice Efesios 4:31. Mira, hermano, cómo quitarse. Dios no va a quitar esto, sino que nosotros tenemos que hacerlo. Ese es un trabajo de discipulado, un trabajo de toda una vida. Y mira cómo San Pablo nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Palabra de Dios. Mira, hermano, también rendir es hacer morir. Hacer morir, pues, lo dice Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira, hermano, ¿cuál es lo terrenal que tenemos que hacer morir? Básicamente es el pecado, y dice pasión, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Palabra de Dios. Mira, hermano, recuerda entonces que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas, ni a despojarnos, ni a renovarnos, ni a hacer morir, ni quitar las cosas, sino que nos va diciendo que eso es necesario para tener una vida abundante. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Es un momento de ir revisando nuestra vida. A través de la palabra tenemos que hacer morir lo malo, tenemos que ir quitando de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. Desde hoy, hermano, empecemos a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a los deseos de la carne. Y es que cuando nosotros estamos decididos a hacer algo, la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas, nos dice San Pablo, serán un sí y amén. Todas las promesas de Dios en Jesús son un sí y amén. Si queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder alcanzar la talla adulta del varón perfecto. Entonces, hermano, tenemos que, para lidiar nuestra voluntad, tenemos que rendirla, pero también se puede quebrantar. Quebrantar es otra forma, quebrantar. ¿Y cómo se quebranta la voluntad, hermano? Nuestra voluntad es quebrantada. Cuando nosotros no hacemos caso, Dios en su soberanía y el amor que tiene nos disciplina, nos va disciplinando y nos va castigando como un padre castiga a su hijo en su amor. Y a esto también, hermano, le llama el método de la trituración. Entonces, el método de la trituración va a utilizar el Señor para poder. Cuando nosotros no hacemos caso, Él puede permitir tribulaciones y nos va castigando, nos va así como se corrige un padre o un hijo, así nos va corrigiendo el Padre, nos va disciplinando. La manera de que Dios amarnos a nosotros es disciplinándonos. Y es que la voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras: por iluminación, por revelación o por trituración. La trituración, hermano, tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios va permitiendo en nuestra vida, las cuales utiliza para enseñarnos a cambiar. Recuerda, hermano, que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Ese viejo yo, ese viejo hombre, hermano, tiene que morir para que podamos decir como San Juan: es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. O como Gálatas 2:20, allá en San Pablo nos va a decir a nosotros: ya no vivo yo. Ese yo tiene que morir, hermano. Es Cristo el que vive en mí. Recuerda que uno de los requisitos para seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de cada día. Es negarnos a ese yo que nos inclina a hacer nuestra voluntad, nos inclina al egoísmo, nos inclina a los pecados capitales. También podemos vaciar nuestra voluntad, hermanos, otra forma de rendirla, quebrantarla. El Padre puede usar la quebrantación, pero también nosotros podemos vaciar nuestra voluntad. Y es que la renovación de nuestra mente, cuando vamos renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios, esa palabra, hermano, va produciendo un deseo. Y recuerda que los deseos y la elección y los propósitos están ahí en la voluntad.
Entonces, cuando nuestra mente empieza a ser renovada, vamos a comenzar a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos lo dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra de Dios. Mira, hermano, cuando esto ocurre, cuando hacemos eso, podemos decir entonces, como Juan y Pablo, que es necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. El sometimiento de nuestra voluntad entonces va a ser un sacrificio a Dios y entonces podemos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua, hermano, en nuestra vida. Y con este texto, hermano, busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente vamos a ir encontrando su voluntad en nuestra vida. Mira cómo lo dice San Pablo en la 2 de Corintios 4:16 y con este texto, hermano, haciendo una revisión de vida, cómo podemos ir rindiendo nuestra voluntad a ese Padre bueno. Mira cómo lo dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Palabra de Dios. Mira, hermano, recuerda que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El alma, vimos la primera área del alma, que es la voluntad, que necesita ser rendida, necesita ser renovada, necesita ser quebrantada y necesita vaciarla para que la palabra de Dios nos vaya seduciendo y vaya haciendo una voluntad que se adapte a la voluntad de Dios. Hermano, trae una lista de todo lo que vayas recordando de tu niñez. Esta te va a ir sirviendo a ti para ir haciendo tu oración interior es necesario. Yo te voy a enviar esa lista para que tú vayas viendo cómo eran tus padres, qué heridas vienen a tu mente, qué sentimientos. Pídele al Señor en oración que vaya abriendo tus ojos y oídos espirituales para recordar lo que necesitas traer a tu memoria y Él pueda sanar de raíz. Escribe, hermano, todo en hojas de papel y tráelo a la reunión que te toque. Esta será como tu historia clínica espiritual que te va a ir marcando el mapa para empezar tu sanidad integral. Y hermano, ahí en tu debilidad, hermano, ante la presencia de Jesús, ahí, hermano, imagínate a Jesús que está ahí frente a ti. Y ahí tú, con todas sus debilidades, con un alma que necesita ser transformada, renovada, rendida a Jesús, trae, hermano, tu voluntad, trae esos propósitos de despojarte de ese hombre viejo. Dile que te vaya renovando tus pensamientos a través de la palabra y que aún así, a pesar del quebrantamiento, a través de la disciplina que puede darte a través de las tribulaciones, cree, hermano, que todas las cosas que Él permita en tu vida son para tu bien y que Él nunca va a permitir algo más allá de lo que tú puedes soportar. Recuerda que Él quiere que tú y yo alcancemos la talla adulta del varón perfecto. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, pero que a través del bautismo nació solamente en el nuevo nacimiento, nació nuestro espíritu, pero que nuestra alma necesita ser transformada, especialmente ahí hoy. Nuestra alma necesita ser rendida, quebrantada, renovada, para que podamos escoger libremente hacer la voluntad de Dios. Hermano, entonces ahí, con este canto lindo, empieza a hacer una lista de todas esas heridas, de todos esos pensamientos que vienen a tu mente, de todo lo que el Espíritu Santo te vaya trayendo. Y con este canto lindo de unos cantantes católicos, en tu debilidad, tú te haces fuerte en el Señor. Ay, hermano, entonces, escribe todo en hojas de papel, todos los sentimientos que vienen a tu mente, todos sus pensamientos, porque estos te van a servir para ir sanando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Hermano, entonces, que el Señor te bendiga y con María Santísima entra a su corazón inmaculado, porque ese es el mejor lugar para llevar la debilidad tuya a los pies de Jesús. Para pedirle a Dios que no seamos débiles.